Muy buenas tardes a todos y todas en toda la República Mexicana. Les damos las gracias por estar conectados el día de hoy. Tenemos realmente unos invitados de lujo para tocar temas realmente novedosos el día de hoy. El panel que denominamos el rol de los notarios en la reforma laboral. Se encuentran presentes aquí en la mesa, en el presidium. Está nuestro presidente nacional, Memo Escamilla Narváez. Se encuentra también el maestro Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El maestro Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral. Y el licenciado Diego Galicia Noriega, coordinador general de verificación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Muchas gracias por estar con nosotros. Le damos la palabra a nuestro presidente para que les dé la muy cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro secretario académico, Toño Montes de Oca, y muchas gracias al maestro Alfredo Domínguez Marrufo, al maestro Esteban, al maestro Alberto Gatica. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y gracias sobre todo a ustedes, a cada una y a cada uno de ustedes que vamos a estar todos aprendiendo con la plática del día de hoy, de qué ha pasado a partir de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo del 2019, que nos involucra en ciertas decisiones colectivas en relación a los contratos colectivos de trabajo, a la democratización sindical, etcétera. Esto es muy importante, el entender cuál va a ser nuestra función, cuál es el procedimiento que debemos de seguir, cuáles son los aspectos que el protocolo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de abril del presente año nos señala como aspectos relevantes a considerar para integrar incluso en las actas de fe de hechos o en los instrumentos de fe de hechos en los cuales vamos a participar. Y para ello, ¿quién mejor que el señor director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, maestro Domínguez Marrufo? De nuevo, muchísimas gracias, porque esta es la continuidad de un trabajo que iniciamos institucionalmente hace poco más de un año. En febrero del año pasado tuve el gusto de acompañar al presidente Armando Prado a un desayuno. Estaba el maestro Domínguez, estaba el maestro Esteban Martínez, y platicábamos de la importancia del proceso que debía de seguirse con la participación del notariado en los procesos de democracia sindical y la contratación colectiva. Y en aquel entonces decidimos caminar juntos. Posteriormente se firmó un convenio, un memorándum de entendimiento, entre la Secretaría del Trabajo, el Programa de las Naciones Unidas para México y desde luego el Colegio Nacional del Notariado Mexicano. La pandemia como que detuvo un poco el movimiento, como que detuvo un poco ese proceso el cual deben de cumplir las empresas en el 2023, y es momento de relanzar bajo las circunstancias en las cuales nos encontramos, siendo cuidadosos de la salud de todos, de cada uno de los trabajadores, de los empresarios y desde luego de las y de los notarios, pero sí ya participar en estos procesos. Y la plática que vamos a escuchar del maestro Alfredo Domínguez Marrufo, del maestro Esteban Martínez y del licenciado Diego Alberto Gatica va a ser interesantísima. Muy bienvenidos de nuevo y muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias al Colegio del Notariado Mexicano por esta amable invitación. Saludamos con mucho aprecio al presidente Guillermo Escamilla, saludamos a todos los miembros de esta directiva y por supuesto a todas las y los notarios que nos están acompañando en esta sesión. Es muy importante para nosotros participar en espacios como estos para difundir, comunicar, para intercambiar ideas y construir colaborativamente un modelo nuevo de libertades, de derechos, de instituciones laborales sólidas y eficaces. Nuestro sistema laboral en los últimos 2-3 años ha atravesado por un proceso fundamental de cambio. La reforma constitucional del 17, desde entonces, la ratificación por el Senado mexicano del Convenio 98 de la OIT, firmado en los 50, adoptado por varios países desde entonces y que México
adoptó recientemente. También la ratificación del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá y, por supuesto, la aprobación de una reforma histórica y de gran calado, pues todo esto ha impulsado una profunda transformación a nuestro régimen legal, nuestro régimen institucional y nuestro régimen sindical. Por un lado, esta reforma transforma de manera radical nuestro modelo de justicia laboral. Desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje y se transfiere la función jurisdiccional en materia laboral a tribunales especializados dependientes del Poder Judicial, estableciendo una instancia prejudicial obligatoria de conciliación para evitar que los tribunales corran la misma suerte de las juntas y se saturen, por supuesto, por una escalada o por una aluz de demandas. Asimismo, la reforma moderniza de manera profunda el sindicalismo mexicano al establecer mecanismos de democracia, de transparencia, de rendición de cuentas y de equidad de género que acaban de tajo o pretenden acabar de tajo con un modelo y con los vicios corporativistas que durante más de 100 años permitieron que los gobiernos en turno controlaran las relaciones obrero-patronales y crea un organismo autónomo, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, presidido por el licenciado Alfredo Domínguez Marrufo, un órgano responsable nada más y nada menos que del registro sindical a nivel nacional y de la verificación de los procesos democráticos de las organizaciones sindicales. Con esta reforma, México se alinea a los principios fundamentales del trabajo reconocidos en diversos instrumentos internacionales y armoniza su marco legal e institucional a los estándares laborales que exigen las nuevas realidades del comercio internacional en México. Por supuesto, esta reforma tiene un objetivo claro y fundamental: que México sea un país de leyes, donde las leyes laborales se cumplan, donde el crecimiento económico se traduzca necesariamente en beneficios reales para los trabajadores, para sus familias, y donde la inversión nacional e internacional asuma su responsabilidad social, donde existan sindicatos que sean representativos, que negocien mejores condiciones, mejores salarios, cuidando siempre las fuentes de empleo y procurando necesariamente el diálogo social y productivo. Obviamente, una transformación de este calado no puede materializarse de la noche a la mañana y por eso la reforma establece en su régimen transitorio una serie de plazos y de términos para que la transición del viejo modelo al nuevo modelo sea eficiente, sea efectiva. Una de estas obligaciones, y es la materia que hoy nos convoca, es la obligación de los sindicatos de legitimar sus contratos colectivos, porque todos en el medio lo sabemos, la negociación colectiva ha sido la excepción y no la regla. No por nada el sindicalismo mexicano pues ya es marca registrada a nivel mundial, el charrismo le llaman a esas prácticas que en muchos casos se fueron arraigando y anquilosando en nuestra idiosincrasia laboral. Delegados que eran electos o designados directamente por los líderes en votaciones a mano alzada, sin libertad, sin secrecía del voto como exigen las realidades de nuestros tiempos. Este modelo sin duda obedecía a las circunstancias de una época, pero hoy, actualmente, está completamente desgastado, al punto de volverse insostenible e incluso tóxico para la competitividad, para la inversión y la certeza jurídica que requieren las empresas que dan trabajo en nuestro país. Prueba de ello es que a nivel nacional existen cerca de 580,000 contratos colectivos de trabajo depositados en las juntas de conciliación y arbitraje, de los cuales se estima entre el 85 y 90% son contratos que no se revisan, que son de protección, que no cuentan con un respaldo de los trabajadores. De ahí que la reforma laboral establezca el procedimiento de legitimación, que es un mecanismo pragmático para que todos los contratos colectivos que se firmaron en el viejo sistema sean ratificados por los trabajadores y así pasen al nuevo modelo, teniendo la legitimidad que requieren para poder ser negociados en un esquema de absoluta transparencia y de democracia. Queda claro que el reto es formidable y por eso
desde la Secretaría del Trabajo se realizaron acciones muy puntuales desde la emisión del protocolo de legitimación de contratos colectivos en agosto de 2019. Este proceso, en donde la Secretaría acompañó a los sindicatos en sus procesos de legitimación, duró aproximadamente 2 años. Ya el 1 de mayo de este año, 2021, el Centro Federal, ya constituido y con un cuerpo de verificación profesional, ¿no? Derivado de un proceso de concurso público y abierto, se encarga de verificar que las legitimaciones cumplan con los estándares democráticos que exigen nuestra realidad nacional. Muchas gracias nuevamente por la invitación y cederíamos el uso de la voz pues a las estrellas de esta sesión, quienes sin duda clarificarán cuáles son las responsabilidades que tiene específicamente el notariado en México dentro de estos procedimientos de legitimación y todas estas responsabilidades tan novedosas que involucran a todas y a todos en esta nueva realidad. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Esteban Martínez, por esta introducción, pero desde luego agradeciendo esta oportunidad al Colegio del Notariado, Colegio Nacional del Notariado Mexicano, a su presidente, el licenciado Guillermo Escamilla, al licenciado Montes de Oca, que en cualquier momento evidentemente nos pueden también interrumpir y poder preguntar y presentar sus inquietudes. Agradezco mucho esta oportunidad de comunicarnos con todos y cada uno de los notarios que conforman parte de gran organización, este gran colegio, y sobre todo el que podamos tener esta oportunidad de retroalimentarnos. En estas sesiones de preguntas y respuestas creo que está gran parte de lo que ustedes siempre han querido preguntar, pero temían hacerlo, dice el dicho. Claro. No, la verdad es que me da mucho gusto estar aquí en este recinto, el que hemos estado ya hace un año, y dar continuidad a todos estos retos que tenemos ambas instituciones. Primero que nada tengo que decir que, como ya lo expresó el maestro Esteban Martínez, el por lo menos recapitular en cuanto a que hay una reforma constitucional al artículo 123, apartado A, en donde se establece un nuevo sistema de justicia laboral. Se establece precisamente la desaparición de las juntas y la creación de tribunales laborales que estarán adscritos a los poderes judiciales, donde se hace la apuesta por la conciliación previo a ir a un juicio, donde se establece la democracia sindical, la libertad sindical como uno de los ejes rectores de las relaciones laborales, de las relaciones sindicales, y se establece el voto personal, libre y secreto, para que los trabajadores decidan quiénes deben ser sus dirigentes sindicales, para aprobar sus contratos colectivos de trabajo, incluso para revisarlos de manera integral, y sobre todo el tema que nos trae hoy, que es el tema de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Por ello es que también se establece en esta gran reforma constitucional la creación de un organismo público federal descentralizado, con autonomía de gestión, con autonomía de decisión, con autonomía presupuestal, ¿no? Que se va a encargar no tan solo el procedimiento de conciliación prejudicial, sino también del registro de todos los sindicatos, de todos los contratos colectivos y sus convenios de revisión, incluyendo los reglamentos interiores de trabajo. De tal forma, pues, que nos toca a nosotros en este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en el cual estamos ya iniciamos funciones desde el 18 de noviembre del año pasado, ya realizando toda la labor de registro sindical, la registro contractual, llevando las conciliaciones individuales y colectivas en 8 entidades federativas del país, y desde el 1 de mayo estamos nosotros ya a cargo del procedimiento de legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Ustedes ya más o menos conocen que este procedimiento tiene que ver con una obligación establecida en el artículo 11º transitorio del decreto de reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo de 2019. En este artículo transitorio, como en el propio anexo laboral
del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, se establece el compromiso de nuestro país de poner a consulta de las y los trabajadores de este país, del apartado A, desde luego, porque lo que se reforma es precisamente la Ley Federal del Trabajo, que rige las relaciones entre los empleadores privados y sus trabajadores, respecto de sus contratos colectivos, para que ellos, mediante el voto personal libre, secreto y directo, manifiesten si lo respaldan o no, y que este procedimiento debe ser organizado por cada uno de los sindicatos de este país que tienen un contrato colectivo celebrado con un empleador, y que la Secretaría del Trabajo, antes que el centro empezara en funciones, se haría cargo de todo este procedimiento de legitimación, de este procedimiento de consulta. Es así como el objetivo de todo este compromiso y de este mandato legal es depurar todos los contratos colectivos existentes en nuestro país, y que muchos de ellos no están respaldados, no los conocen siquiera los trabajadores, y en muchos casos ya son contratos colectivos inactivos porque fueron por obra o tiempo determinado, de tal forma que tendremos que legitimar más de medio millón de contratos colectivos existentes en las juntas de conciliación y arbitraje, tanto federal como locales de conciliación y arbitraje, ¿no? Es un procedimiento que se va a realizar por una sola ocasión, pero se ha establecido, al igual que ya lo hizo la Secretaría del Trabajo, una plataforma digital, una plataforma electrónica, ante la cual cada sindicato puede registrar su evento de consulta, en donde va a establecer ahí la fecha, el horario, y va a dar todos claro, desde luego el lugar, pero va a dar todos los datos de su sindicato, del empleador, de sus contratos colectivos, etcétera, para que pueda realizarse de la manera más sencilla, que pueda realizarse de manera muy ágil, y que en todo caso el Centro Federal de Conciliación y Registro Federal, a partir del 1 de mayo, estará a cargo de verificar que estas consultas a los trabajadores se hagan en términos de la ley, pero también de un protocolo de legitimación que ha sido emitido precisamente el 30 de abril del año en curso. Y entonces, a partir de ahí, sean nuestros verificadores o sean los notarios públicos o los inspectores federales o locales del trabajo, puedan verificar precisamente que estos procedimientos de legitimación se realicen conforme a las reglas de la propia Ley Federal del Trabajo y el protocolo, como ya se dijo, ¿no? También se establece en el protocolo que los trabajadores que vean que existe una irregularidad en estos procedimientos pueda inconformarse, y que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral pueda resolverlos en corto tiempo, de tal forma que pueda dictaminarse sobre si el contrato quedó debidamente legitimado o no, siempre y cuando evidentemente pues sea legitimado, porque la mayoría de los trabajadores votan a favor, o en su caso no legitimado, y entonces se deja sin efectos porque la mayoría de los trabajadores votó en su contra. Ahora bien, ¿cuál es el papel, cuál es el rol que van a jugar hoy los notarios públicos en todo este procedimiento de legitimación de contratos colectivos? Como ya dije, el sindicato, al momento de registrarse, puede optar por que el procedimiento sea acompañado por verificadores del Centro Federal, o en su caso los inspectores federales o locales, de no tener nosotros el suficiente personal para poder atender este procedimiento de consulta, pero puede elegir también a que el procedimiento sea acompañado por un notario y que éste verifique el cumplimiento de lo dispuesto en nuestro protocolo de legitimación, para garantizar que se haga con voto personal libre, directo y secreto, con un padrón confiable, que se haga en las mejores condiciones de accesibilidad y que no exista injerencia de personas ajenas. Para poder completar el registro de un evento de consulta, el sindicato deberá proporcionar todos los datos del notario que desee vaya a acompañar cada una de estas consultas. En ese sentido, el notario tendrá que acompañar el procedimiento en términos de lo que el propio sindicato, ¿no?, haga esta
haga esta petición con él, pero el notario no va a hacer lo que el sindicato desde luego le diga, sino que va a cumplir con un protocolo de legitimación ya establecido. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que me honro en conducir, tiene la posibilidad de que además del notario pueda ir, si tiene esa posibilidad, de acompañarlo un verificador. De hecho, lo estamos haciendo en la mayor parte de las consultas que se están realizando, aun y cuando haya notario, en la idea de ir verificando de que también los notarios y también los sindicatos se apeguen a lo establecido en la norma. La idea de esto es que los notarios puedan apoyarse hoy con un formato de autoverificación que emite la propia plataforma, el propio sindicato, en donde es un checklist en donde los notarios y el propio sindicato pueden ir palomeando, decimos, si se ha cumplido o no con cada uno de los aspectos esenciales que establece el protocolo de legitimación antes, durante y después de cada consulta. El proceso de consulta, vamos a ver ahora, el proceso de consulta es previo. Sí, sí, claro. Me gustaría comentar algo. Sí, claro que sí. ¿Usted me autorizó que le interrumpiera? Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias. Precisamente ese es uno de los puntos. Algo que se ha estado dialogando y hago un agradecimiento público al notario Alfredo Ruiz del Río Prieto, quien está aquí con nosotros, al notario Salvador Orozco y al notario Carlos Híjar, de ambos de Guadalajara. Se está trabajando precisamente para poder llegar a un acta modelo de la diligencia de fe de hechos y precisamente acompañando en ella el checklist que usted mencionó, que opera a través del registro. Porque ahorita que lo comentó, quizá hubo varios notarios y notarios que dijeron, ¿y eso cómo está? ¿O de dónde está? ¿O cuál es el modelo a seguir? Y por eso fue la interrupción, maestro. No, claro que sí. Le agradezco mucho esta intervención, porque precisamente nos permite aclarar cosas que después pueden crear cierta confusión, ¿no? Me parece muy bien que incluso si quiere interrumpir, tiene todas estas libertades, desde luego. Bueno, el previo a la consulta. Bueno, pues el sindicato tiene que ponerse de acuerdo con el notario para poder establecer a qué horas va a llegar al lugar de la consulta. Entendemos que tiene que ser previo a que inicie la votación para que el notario pueda verificar las condiciones y circunstancias en las que se encuentra el espacio donde se va a realizar la votación. Llega y desde luego pues tiene que identificar a las partes, en su caso, si hay alguna representación del patrón en ese momento, que el patrón solamente tiene que dar las facilidades para que este procedimiento se pueda llevar a cabo. No puede tener ni injerencia ni intromisión, pero sí pues brindar todas las facilidades, sobre todo a los trabajadores, para que puedan acudir al centro de votación, porque normalmente el 99% de estas consultas se realizan cerca o en el lugar del centro de trabajo, donde puedan los trabajadores de manera muy sencilla, al ingresar a laborar o saliendo de laborar, pues puedan hacerlo con toda libertad. Perdón. Sí, claro. El requisito para que participe un notario es que previamente se haya informado al centro de que va a participar un notario, el nombre, el número de la notaría, si es titular, y la demarcación correspondiente. Es decir, si en el registro se señala el notario Salvador Orozco de Guadalajara, no puede ir el notario Alfredo Ruiz del Río Prieto, ¿verdad? Tiene que ser el mismo notario. Exactamente, creo que tiene toda la razón, la precisión es esa. Desde el momento en que se hace el registro en la plataforma digital, el sindicato tiene que señalar cuál es el notario, el nombre del notario, el número de su patente y la demarcación en donde él tiene facultades para precisamente dar fe de estos hechos. Desde luego, no puede ser otro notario, sino el que ya ha sido designado en la plataforma. Y desde luego, pues como ya dije, si el sindicato ya designó a un notario, pues ya la intervención de un verificador ya es opcional por parte del centro de acudir o no a esa consulta, si es que así tiene la posibilidad, ¿no? Desde luego, ¿no? Entonces, el notario va fundamentalmente y claro, básicamente, cuando es requerido por el propio sindicato y se acredita que él es el notario que ha designado en la plataforma, ¿no? En ese sentido, es importante solamente destacar que el notario tiene que verificar previa a la consulta todos estos elementos necesarios para que se pueda realizar una consulta. Pues que exista una convocatoria, ¿no? Que normalmente se fija
en los espacios más accesibles y más de más afluencia en el propio centro de trabajo, donde ha fijado también se ha instalado una mesa de votación, ¿no? Donde existen ya las boletas disponibles para que los trabajadores puedan ejercer su voto. Ya deben de estar colocadas las urnas y las mamparas en donde los trabajadores y trabajadores van a ir a cruzar sus boletas, en donde en secreto puedan hacer esta decisión y identificar también, entendemos, de manera aleatoria si los trabajadores han recibido o no un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo. Esto es importante, tienen que haber recibido los trabajadores por lo menos 3 días antes del evento de votación un ejemplar impreso, que es una responsabilidad que por ley la tiene que cumplir el empleador. En caso de que no lo haga, pues el propio sindicato puede hacerlo y después, evidentemente, repetir este gasto, solicitar que le recupere este gasto el propio patrón. Pero es parte de un ejercicio democrático el que los trabajadores pues conozcan qué van a decidir, ¿no? Efectivamente, pues, si no conocen qué respaldan o no, pues evidentemente no tendría ningún sentido. Por eso es que se exige que en estos procesos de legitimación sea entregado este ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo. Y sobre todo, pues el notario debe identificar si en el lugar, en el espacio en donde se va a hacer este procedimiento de consulta, se existen las condiciones para que el voto se pueda dar en forma libre, en forma segura, que no exista intromisión ni de personas ajenas del patrón o de otras personas. En ese sentido, hay una labor muy importante previa a este evento por parte del notario. En todo caso, pues levantará constancia de lo que él esté visualizando en ese momento, ¿no? Fíjese, doctor, que aquí también vale la pena hacer pues una aclaración y una pregunta que me están empezando a llegar. En función de quién nos solicita el servicio, ¿tendría que ser necesariamente algún representante del sindicato? ¿O podría ser cualquier trabajador? Primera pregunta. Y segunda, ¿cómo nos acreditarían esa personalidad? Porque nosotros al levantar el acta tenemos que establecer quién es el solicitante, ¿no? Porque de acuerdo con todas las leyes del notariado de la República Mexicana, tenemos que cumplir con el requisito de rogación. Entonces tenemos que establecer quién lo pide y si es persona física o en este caso en representación de un sindicato, que sabemos todos que tiene personalidad jurídica. Entonces, ¿cómo acreditamos esa personalidad? Claro, desde luego, tiene que ser, como usted bien lo dice, pues el representante, quien represente los derechos e intereses de esa persona moral que es el sindicato. En ese sentido, habrá que decir que normalmente es el secretario general de un sindicato quien tendría que hacer esta petición de manera formal, o en su caso, el apoderado del sindicato, que conforme a estatutos normalmente pues tiene estas facultades, el secretario general, de delegarle esta facultad. En ese sentido, cualquier duda, y aprovecho en este momento para decir, cualquier duda que tenga un notario, en el caso de que no esté cierto de las facultades o de la persona, de la identidad de quien le solicita que participe en una consulta, pues evidentemente que tendrá que recurrir al centro, ¿no? Para que pueda él verificar que precisamente quien le pide la solicitud de sus servicios es la persona facultada para ello, ¿no? Creo que es importante lo que menciona, que bueno que lo menciona en este momento. Bien. Ahora bien, ¿qué realiza el notario? ¿Cuál es el rol del notario en el momento de la consulta? Es primero que nada, pues verificar, ya dijimos, que esta votación se esté llevando en el lugar, en la fecha y en el horario que establece la convocatoria, ¿no? Que la votación, evidentemente, que sea accesible, que los trabajadores puedan acceder de manera fácil, sencilla, que no exista ninguna condición o circunstancia que le esté impidiendo votar de manera libre, de manera secreta, ¿no? Que no exista ahí grupos de personas o personas ajenas a quienes están ya acreditados. Se designa una comisión por parte del sindicato desde la plataforma, en donde se designa una comisión que estará a cargo de esta votación. En ese sentido, el papel del notario
es precisamente garantizar una de las cuestiones más importantes que se estableció ya a nivel constitucional, que el voto de los trabajadores sea de manera libre, que sea personal, que sea directa y que sea en secreto. Durante la votación, ¿qué se hace durante la votación? Pues evidentemente el notario debe estar pendiente que solo estén ahí las personas autorizadas, ¿no? Y que están ya incluso identificadas en nuestra propia plataforma, incluso ahí también pueden recurrir al centro para que se puedan ustedes tener la certeza de quiénes son las personas que deban estar en un procedimiento de votación. El propio sindicato tiene ya un documento en donde se autoriza una propia comisión sindical y les puede mostrar a ustedes de manera muy puntual cuáles son los documentos que ya imprimió de la plataforma, en donde precisamente están los nombres de las personas autorizadas, ¿no? También se tiene que verificar, en todo caso, que los trabajadores, cuando acuden a votar, pues se identifiquen, ¿no? Se identifiquen con una credencial o con identificación oficial, y de preferencia, pues claro, siempre el INE, la licencia de conducir, el pasaporte o la cartilla, que son identificaciones oficiales y que evidentemente son válidas para ello, ¿no? En todo caso, si no es así, pues evidentemente pues tendrá que tomar nota del mismo para ver cuántos de los trabajadores no lo están haciendo en este sentido, ¿no? Sí, adelante. Otra pregunta, perdón. Claro que sí. Soy muy preguntón. No, adelante, a eso venimos. ¿Podríamos en ese momento solicitarle a las personas que nos pudieran facilitar una copia de esas identificaciones? Creo que yo no veo ningún inconveniente en ello, siempre y cuando, pues evidentemente esto también esté el propio sindicato de acuerdo con ello. Entonces claro, yo no creo que el sindicato, la gente que está a cargo de esta consulta, tenga alguna dificultad, a menos que haya una dificultad logística operativa para hacerlo, ¿no? A lo mejor podríamos ponernos de acuerdo con la persona que está solicitando nuestros servicios del propio sindicato, pues que tuvieran ahí instalada alguna fotocopiadora para que la persona pudiera mostrarnos y quedarnos nosotros en nuestro apéndice con una copia de la identificación de los trabajadores. No es parte del procedimiento, no es parte del protocolo, ya no se quiso seguir poniendo como más requisitos, porque todo esto podría también, el obstaculizar un procedimiento de consulta que de suyo tendría que ser un procedimiento muy simple, una consulta. Sin embargo, lo que nosotros estamos estableciendo pues es que el notario podrá ver con el sindicato, solicitar algunas cuestiones que no vulneren, digamos, la libertad del voto, que no vulneren la agilidad del procedimiento. Entonces, eso es una situación que entiendo, pues en algunas ocasiones se ha solicitado, cuando los sindicatos acceden de buena manera y ellos no ven inconveniente, o los propios trabajadores no tienen inconveniente, pues evidentemente estarán de acuerdo, pero en algunos casos nos han dicho, pues mira, me pidieron una identificación y esto puede ser a lo mejor motivo de que usen mis datos personales o que me vayan a reprimir o me vayan a etcétera. Entonces, nosotros decimos, es una cuestión que hay que siempre tener mucho cuidado en ello para evitar que esto se malinterprete, ¿no? Gracias. También, evidentemente, se recomienda que los notarios puedan entrevistar directamente a los trabajadores, a aquellos que así lo deseen hacer y que quieran hablar con ellos, respecto sobre si les entregaron o no este contrato colectivo de trabajo, el contrato impreso, o si de alguna manera alguien los coaccionó y si vienen de manera voluntaria a ejercer esta decisión, este voto, de tal forma que lo puedan hacer de manera aleatoria y que se tenga un pulso respecto de cuál es el ánimo de los trabajadores con respecto a este ejercicio democrático, ¿no? También se verifica que esta comisión pues esté integrada precisamente por las personas que están ya identificadas en el documento que se obtuvo de la propia plataforma, y sobre todo pues que el patrón no tenga intervención, que no esté ahí direccionando, esté llevando a los trabajadores para decirles precisamente por quién tiene que votar, que tiene que darles indicaciones, si votar por el no o votar por el sí. Muchas veces algunos patrones incluso estarían interesados en que no exista un contrato colectivo de trabajo y tratar de manera directa con los trabajadores, no sabemos, en otros a lo mejor estarán de acuerdo en que se ratifique, pero de cualquier manera pues evidentemente que por las disposiciones que México ha firmado, el convenio 87 y 98 de la OIT, pues precisamente prohíben que los patrones tengan injerencia en los procedimientos de los sindicatos, ¿no? Finalmente, cuando está ya el proceso de escrutinio y cómputo de boletas, el cómputo de los votos, evidentemente el notario tiene que observar que el sindicato
pues se conduzca con transparencia, que se conduzca con certeza al momento de hacer el escrutinio. Es decir, que no vaya a llevarse la urna a un lugar y después traiga otra, que los votos sean extraídos de las urnas, ¿no? De manera ordenada, separando los votos válidos en favor del contrato colectivo, los votos en contra y en su caso aquellos votos que resultan nulos, de tal forma que se tenga plena certeza de cuáles son los votos a favor, en contra y nulos, y al final se pueda hacer ya el cómputo de cada uno de los votos emitidos por los trabajadores. Y finalmente, pues que cuando ya se tienen los resultados de cuántos a favor o en contra, se pueda tener un acta de resultados que se llene de manera correcta conforme a los datos obtenidos, ¿no? Ese es el momento en donde se vacía un resultado en un acta. Evidentemente, pues ahí el notario tendrá que tener mucho cuidado de que estos resultados no sean alterados o no sean modificados al momento de que se llena esta acta de resultados. Habrá que decir, ahí se ve en la presentación este formato de acta de resultados, los formatos que se utilizan, tanto la convocatoria como las boletas que se usarán para la votación, como la propia acta de resultados, se emiten por la propia plataforma, ¿no? Con datos que pueden ser identificables si eso no es, tiene un código QR, que es muy sencillo, que se puede identificar si es o no el documento correspondiente, si es auténtico o no, y si es el emitido para esta consulta, porque trae todos los datos del sindicato, del contrato colectivo a legitimar y sobre todo pues del evento de consulta. Entonces es la forma en que nosotros estamos garantizando también pues que el procedimiento cumpla con los extremos que establece el protocolo y la ley. ¿Qué pasa entonces después de la consulta? Ya hicimos el escrutinio y cómputo, el notario da fe en todo caso de que ya las actas de escrutinio, las listas de votación que se utilizaron, donde se identificó a cada trabajador si votó o no votó, ¿no? Y en su caso las boletas que se utilizaron, todos los votos, se pueda resguardar. Por ley federal de trabajo, el sindicato tiene la obligación de resguardar durante 5 años, de custodiar durante 5 años esta documentación derivada de la consulta para posteriores revisiones o impugnaciones, y se debe en su caso cerciorar de que en el momento en que se realiza ya el escrutinio y cómputo y se levanta el acta de resultados, esta se publique, se fije en el lugar de la votación para que esto sea transparente y sea conocido por todas y todos los trabajadores del centro de trabajo. El sindicato, en este caso ya solamente como una parte de las obligaciones ya específicas del sindicato, va a realizar este aviso de que realizó la consulta, informa al centro dentro de los 3 días hábiles siguientes a que se realizó este procedimiento, el cual va a digitalizar todas estas actas, al igual que el instrumento, ¿no? Notarial que va a hacer el fedatario público respecto de esta consulta, independientemente que haya asistido un verificador o no. A nosotros como Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral nos corresponde el tener todos estos, el valorar y reunir todas estas evidencias, tanto esta acta de resultados que llenó el propio sindicato, como en este caso el testimonio del notario y en su caso el informe del personal verificador que pudiera haber acudido a esta consulta, y dictaminará sobre la procedencia o no respecto de la validez de la consulta, y en su caso si el contrato colectivo fue legitimado o no, y en su caso de que no se haya sido legitimado, ordenar que concluyan sus efectos en términos colectivos, ¿no? Quedarán a salvo ahí los derechos de los trabajadores, las prestaciones, estas no cambian, ¿no? Y quedan a salvo los derechos de los trabajadores para poder demandar la firma de un nuevo contrato colectivo con el mismo o con otro sindicato. Entonces, en ese sentido creo que esto es más o menos lo que yo puedo explicarles en este momento. Tal vez hay muchas cosas todavía que podremos ver incluso en la sesión de preguntas y respuestas. Daría el uso de la palabra de manera muy rápida al licenciado Diego Gatica, quien es nuestro coordinador general de verificación y que está a cargo precisamente del cuerpo verificador del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, quien redondea esta presentación dando datos muy importantes que nos parece se han ya
instrumentado a partir de que nosotros tomamos este procedimiento de legitimación. Por favor, licenciado Gatica. Muchísimas gracias, director. Agradecerles nuevamente el espacio y el tiempo al licenciado Guillermo, al licenciado Montes de Oca, desde luego al maestro Esteban, a la secretaria de Trabajo y Previsión Social. Pues como ya lo dijo, ya no me dejó nada casi el director general para explicarles, creo que fue muy puntual en el sentido, pero básicamente nosotros, por parte de la Coordinación General de Verificación, que tengo el honor de presidir, hemos diseñado una pequeña guía de un formato de autoverificación que puede ser bastante útil para tener estas dudas rápidas. ¿A qué voy con ello? No sé si por ahí puedan activar la presentación para que sea una dinámica más sencilla y quizá puedan escanearlo. Una antes, perdón. Sí. Por favor. Justamente hay un código QR. Bueno, básicamente ya el director abordó casi todos los puntos medulares de lo que se tiene que revisar en esta nueva modalidad, acorde al nuevo protocolo. Desde luego que este formato es una guía que está establecida para que el contenido pueda, digamos, pueda aparecer desde su teléfono celular y puedan advertir justamente estas tres fases: la convocatoria, que es el antes, el durante y el después de esta consulta, sobre todo para abonar a los puntos medulares que quizá deben de tener cuidado y que puedan servir de utilidad para implementarlo en estas fe de hechos que tendrán que ser cargadas como anexo a todo lo que tendrá que subir el sindicato a la plataforma de legitimación de contratos colectivos. ¿De qué va este formato de autoverificación? Básicamente, como ya lo hemos mencionado, son 3 puntos medulares, que es desde del antes, el después antes, durante y después de la consulta. Y primeramente son puntos, son bullets de este checklist rápidamente, donde podemos ver si se publicó en los lugares de mayor afluencia la convocatoria, si fue por lo menos de 10 días con antelación a esta, es decir, si se encuentra publicado en esta convocatoria este código, además del contrato colectivo, el listado de trabajadores, que desde luego es una de las cosas fundamentales y primordiales que deben de advertir, porque finalmente este padrón es el que tendremos que constatar al momento de que las y los trabajadores sufraguen en este ejercicio de democracia sindical. Entonces, sobre todo, revisar también que esta convocatoria vaya sellada sellada y firmada por la persona facultada para ello. Desde luego, ya lo comentó el director general, todos estos formatos o este material electoral que es expedido y descargado desde la plataforma es el único autorizado por el sindicato para hacer uso en la jornada electoral. ¿A qué va con esto? Se puede verificar, como ya lo mencionó el director, a través del código QR, donde desplegará todos los datos que se tienen durante la consulta, el sindicato, el patrón, sobre todo el domicilio donde se está llevando más o menos estos generales, que con esto podremos validarlo desde nuestro propio teléfono celular para validar esta información. Después de este formato viene al previo a la consulta. ¿A qué va con esto? En esto pues podemos revisar, desde luego que ya estén postrados el equipo de la comisión sindical con la mesa, las personas que estarán en el sindicato revisando este listado de trabajadores, ya quizá las filas de las y los trabajadores puestos para sufragar. En este caso, que tengamos también estas urnas vacías, que no se vea, desde luego que de preferencia que sean transparentes, que se encuentren, pues bueno, el listado ya listo, que se tenga comparado, que esta información que ya nos decía el licenciado Montes de Oca, si esta información se iba a tener, pues desde luego esta la pueden proporcionar al sindicato, ellos ya les preparan este tema y desde luego lo pueden solicitar, no hay ningún inconveniente en ese sentido, desde luego la transparencia debe ser garantizada en este ejercicio democrático y la idea es que puedan ustedes ir revisando cuando cada trabajador pase a la mesa a votar y a depositar el voto ya dentro de la urna, pues que no tengamos alguna irregularidad de algún doble voto o algún listado o trabajadores que no estén en el listado. Nos ha ocurrido en estos ejercicios, y hablo con la experiencia que hemos tenido ahora con el ejercicio que se desarrolló con el sindicato del Seguro Social, pues hubo a veces en algunos casos trabajadores que no se encontraban en ese momento en el listado y pues bueno, esto tampoco se trata de que el notario no permita desde luego sufragar a algún trabajador, lo único que se hará es tomar nota al respecto de la persona, de cuántos trabajadores, supuestos trabajadores ejercen este voto, de manera tal que no se encuentre algún enfrentamiento o algún momento muy peculiar, sino que de esto sea de una manera con paz y sobre todo ágil y podamos avanzar en toda esta consulta.
Bueno, pues como ya lo comentó el director, insisto, no me dejó ya nada que decirles, pero la idea es que puedes también contar con este contrato colectivo, que preguntar a algunos trabajadores si tuvieron el conocimiento por lo menos de 3 días de y si fue entregado físicamente el contrato colectivo. Después, pues bueno, aquí hay que ser muy cuidadosos porque también en estas entrevistas se les hace la pregunta a los trabajadores si existieron actos de intimidación, coacción, o que de algún modo les hayan incidido a la manera en que deben de sufragar. Esto también es importante y los voy a explicar porque estos puntos medulares, como ya lo comentó el director, este protocolo también se incorpora un nuevo apartado de inconformidades y son elementos sustanciales que desde luego la Coordinación General de Verificación tomará en cuenta para resolver este tipo de incidencias y pues bueno, será este punto medular para que sea dictaminado y que sea una de las razones para ver si se expedirá o no la constancia de legitimación en este aspecto. Desde luego también si se difundió información falsa o engañosa, si se preguntaron pagas, dádivas, beneficios para cada trabajador votando de alguna manera u otra, o alguna cuestión de esta índole. Bueno, sobre el material, pues bueno, ya lo hemos dicho, que tenga resguardado, que sea el material expedido por el centro, si se realizó con los formatos, este checklist que les estamos poniendo con este QR que seguramente podrán explorar desde la comodidad de sus teléfonos celulares, de sus laptops, etcétera, pues pueden ir revisando. Luego tenemos el apartado de durante la consulta, que es la evidencia del escrutinio, los cómputos y de los votos, y obviamente pues, si tenemos alguna evidencia de que ponga en riesgo el derecho de los trabajadores a votar de alguna manera que no sea personal, libre, secreta y directa. Y bueno, pues en este apartado también se pone un soporte documental para poder ir durante la jornada, ir desahogando estos con la comodidad del teléfono, poderlo desplegar desde la fotografía y mismo se podrá ir llevando a cabo. Bueno, sobre el desarrollo de la consulta, pues desde luego es muy importante, es algo que ya se conoce, que se ha hecho, pues desde luego a qué hora inició la hora, el día y el lugar señalado por la convocatoria, si los trabajadores con derecho a voto se presentaron ante la comisión sindical y fueron debidamente identificados con esto que ya se comentaba respecto si tienen o no una credencial para votar o tienen alguna identificación oficial para poder sufragar, pues desde luego también comentarles a los notarios que pues esto tampoco será un impedimento, porque es bajo la más estricta responsabilidad del sindicato quienes permitirán que sufraguen o no. El notario lo único que debe de hacer es accionar, levantar la razón de que no hubo una identificación en ese aspecto y hacer la anotación correspondiente para desahogar la consulta. Y en sí son una serie de preguntas, aproximadamente son 31 puntos, y pues para no darles tanta la vuelta y no repetir lo que ya mencionó el director general, pues lo que sea es tener este ejercicio, esta presentación, se las dejaremos para que este QR puedan tenerlo y puedan descargarlo y puedan ir, quizá licenciado Montes de Oca, puedan llegar a una serie de preguntas, no sé si abriremos el tiempo para poder acotar la plática y esta charla, y creo que con esto podríamos ir definiendo punto a punto cada una de ellas. Bueno, a mí me gustaría comentar que cada uno de los puntos que se mencionan en el checklist están especificados en el protocolo. Es correcto. Es decir, no son situaciones que debemos precisamente de verificar. Y lo complicado es cuando son... perdón, es que he usado el micrófono en 2 ocasiones. Repito, hace rato me permití reconocer el trabajo del maestro Alfredo Ruiz del Río Prieto, nuestro secretario del Consejo, de los notarios Salvador Orozco e Híjar de allá de Guadalajara, desde luego el trabajo del maestro Esteban Martínez, y también del programa de las Naciones Unidas para México, para estar conformando precisamente este checklist que estaba ahorita el licenciado Gatica comentando. Pero me regreso a lo que estaba diciendo en este momento. Cada una de las preguntas o de los supuestos que menciona el checklist son situaciones positivas o negativas que establece el artículo 30 del protocolo publicado el 30 de abril en el Diario Oficial de la Federación. Si tenemos alguna duda del alcance, podemos contrastarla con el artículo 38 del propio protocolo, porque son las causas por las cuales se puede mencionar que hubo una irregularidad, es decir, si todo lo del artículo 30 se cumple, entonces no aplica nada del 38. Si algo del 38 se cumple, quiere decir que hubo una irregularidad que debe de hacerse constar en el acta correspondiente. Y entonces yo tendría ahí una duda, porque para
cada notaria y cada notario del país es muy sencillo decir estoy viendo esto, pero luego la probanza o la redacción de cómo hacer constar los hechos negativos es algo muy complejo. Entonces, y esos son uno de los puntos en los cuales sí el protocolo señala, hará constar que no hubo presión, que sí se hizo, que desde su perspectiva los lugares para emitir el voto son los adecuados, que se permitió el libre acceso, y es cuando caemos en puntos subjetivos. Entonces, quizá si pudiéramos acotar un poco esa subjetividad, si bien es cierto el protocolo ya está publicado, pues quizá cuál sería el comentario de usted, señor director, respecto a ello. Claro que sí, notario, con todo gusto respondo a esto. Y ya el protocolo, desde luego, está publicado y ya puede ver algunas cuestiones que ya a la hora de interpretarse por parte de los notarios, pues no sea tan fácil a lo mejor el desentrañar exactamente cómo van a verificar que si existieron las condiciones para que el voto fuera personal, libre, secreto y directo. Nosotros consideramos que podríamos nosotros emitir algunos lineamientos específicos del trabajo a los notarios. Esto lo tendríamos que ver digamos, ya analizarlo con el equipo jurídico del propio centro y con el área de verificación, desde luego, para evitar que esto fuera impugnado, que fuera nos fuera reprochado en cuanto a la juridicidad o no de esto, pero nos parece que nosotros podemos emitir una serie de directrices, de criterios al respecto y que podrían servir de mucho para que ustedes puedan dar cuenta de que se está cumpliendo con las premisas establecidas por la ley, ¿no? Me parece que en su caso se puede hacer constar que todo el procedimiento se llevó de manera pacífica, que en su caso pues no se advirtió ninguna injerencia o intervención de personas ajenas, que quienes llevaron el procedimiento fueron únicamente las personas autorizadas, que las mamparas y todas la urna y en su caso los lugares donde se identificó a los trabajadores y estaban las listas de votación estuvieron a tal distancia que se posibilitaba precisamente con una mampara que ocultaba a la persona que estuviera votando, que no estaba a la vista, que no había cámaras, pues evidentemente que puede dar cuenta de esto, pero lo podemos hacer. Creo que son cuestiones ya muy puntuales que en todo caso nosotros estaríamos estudiando, analizando para poder emitir algunas directrices e incluso reuniones de trabajo que pudiéramos tener con ustedes para que pudiéramos estandarizar estos criterios de interpretación respecto del propio protocolo. ¿Cómo no? Muchas gracias. Y es que precisamente eso nos va a ayudar para llegar a esa propuesta de acta modelo que vamos a dejar a consideración de las y los notarios del país. Es decir, aquella redacción que sabemos que ya está aprobada por el centro y que se considera lo suficientemente robusta, tanto de la perspectiva del propio centro como del Notariado Nacional, que reúne los requisitos tanto del protocolo como de aquellas obligaciones y compromisos asumidos. Claro que sí, con todo gusto lo tomamos en cuenta y nos lo llevamos de tarea. Muchas gracias, maestro. Adelante, Toño. Gracias, sí. Bueno, pues felicitando al maestro por su participación, ¿no? A nuestros ponentes el día de hoy. La verdad son temas pues totalmente nuevos para el notariado y precisamente en ese sentido van las preguntas. Otra pregunta es, ¿qué recomendas? El voto debe ser libre, personal, secreto, directo. ¿Qué recomendaciones nos pueden hacer para que nosotros pudiéramos asentar en nuestras actas que efectivamente se cumplió con esta característica del sufragio, ¿no? Que fuera personal, directo, secreto? Me parece que cada una de estas circunstancias se pueden dejar muy en claro porque un trabajador o una trabajadora es un voto, sí. O sea, es de manera personal, sí. De manera directa, se hace, es decir, no es a través de delegados, no es a través de interpósita persona, y entonces pues cada uno de los trabajadores que está enlistado en la lista de votantes, ¿no?, que sufragó, son precisamente los votos, el número de votos que Exacto. se encuentran en la urna. Entonces fue un voto de cada uno de los trabajadores que se identificó como tal, entonces se garantiza que fue un voto personal y directo. Y secreto, evidentemente, pues de que se pudo estar, digamos, oculto a la vista la manera en que votó, porque entró una mampara
que cubría totalmente digamos, la boleta y la forma en que pudo haber sufragado. Entonces, evidentemente que es los mismos requisitos que cualquier elección constitucional. Acabamos de tener la elección más grande de la historia de México y es precisamente las mismas circunstancias, no tiene nada de especial ni nada de extraordinario. Entonces, simplemente pues que se haga constar que el trabajador en su caso pues lo hizo con plena libertad para ejercer este voto sin que haya tenido coacción o la orientación alguna o presión de personas ajenas en este momento. Desde luego, y creo que algo que usted mencionó hace un momento puede ser una guía para nosotros, ¿no? La aleatoriedad en cuanto a ir verificando, ¿no? Es decir, estar dentro de la diligencia, en algún momento acudir a los lugares de votación, aleatoriamente preguntar si recibieron copia del contrato colectivo de trabajo, aleatoriamente preguntar e ir señalando, ¿no? Que del total de trabajadores aleatoriamente el notario cuestionó a 30 de ellos, a 20 de ellos, dependiendo el porcentaje correspondiente. Eso va a ayudar mucho. Y algo que hemos acostumbrado por varias razones a hacer es acompañar una evidencia fotográfica en la fe de hechos. Por ejemplo, que si los lugares de votación están en un lugar accesible, pues no sé si sea accesible o no, estaban en tal lugar, ya que está una foto. Que se había señalado la convocatoria de la consulta de una manera evidente, pues no sé si era tan evidente, aquí está el letrero y aquí está la fotografía afuera de tal domicilio, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Sí, claro, desde luego, si una fe de hechos, un testimonio notarial se acompaña con evidencias fotográficas, ¿no? Con evidencias incluso de video en algunos casos, pues qué mejor que se acompañe. Son elementos, consideramos, complementarios y que pueden ser muy valiosos porque ejemplifican muy bien de qué forma se llevó este procedimiento y que se cumplió con estos requisitos, ¿no? Claro que sí. Perfecto, muchas gracias. Licenciado Miguel Ángel Martínez Lozano, notario 5 de Nuevo León. Cierto que los notarios no podemos intervenir en actos reservados a otros funcionarios. Sin embargo, con la pandemia se encuentran cerradas o con servicios muy limitados los tribunales laborales o juntas locales de conciliación y arbitraje. En este caso, ¿podremos ratificar convenios de liquidación de trabajadores o actos similares? También es laboral, es de otra área, pero también es laboral. Sí, bueno, desafortunadamente la reforma a la Ley Federal del Trabajo no llegó hasta allá. Tanto. Sigue siendo una facultad expresa de las autoridades laborales. En su caso, hoy, los centros de conciliación, tanto el federal, que me honro en conducir, como los centros locales de conciliación, que ya existen en 7 entidades federativas. Hidalgo iba a entrar en la parte local, pero no pudo entrar, nosotros sí. Todos ellos, todos los conciliadores pueden el dar fe, ¿no? El dar constancia de un convenio y sancionarlo, de tal forma que la propia Constitución establece que se le dará la categoría de cosa juzgada. Sí, pero esto está reservado a las autoridades laborales. Tal vez próximamente el Colegio Nacional del Notariado Mexicano pueda hacer alguna propuesta de iniciativa y donde diga, bueno, ya los notarios también pueden ellos tener toda la expertise para incluso conocer y desentrañar también el sentido de cada una de las cláusulas que se hacen en un convenio, sobre todo los alcances y consecuencias que pueda tener, ¿no? Entonces se le deja a conciliadores que han sido preparados y designados mediante un concurso público y abierto, ya certificados y con permanente capacitación para que puedan sancionarlo. En ese sentido, pues todavía no llegamos allá, pero próximamente tal vez en una reforma legal se pueda hacer. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría comentar que cuando tuvimos el gusto de conocerlo, maestro, dialogamos quiénes eran los fedatarios que podían llevar a cabo estos procesos. Y precisamente por la materia correspondiente, solamente son los notarios públicos en apoyo o, vamos a llamarlo así, en facultades concurrentes con el personal verificador, ¿no? Nada más, esto no puede ser llevado a cabo por corredores públicos o por fedatarios públicos distintos. Correcto. Es decir, no va a tener ninguna validez una fe de hechos de un fedatario público mercantil. Y es por ello tan importante
la participación de las y los notarios del país. Me permito convocarlos porque siempre realmente cada una y cada uno de ustedes tienen una conciencia social y una participación permanente en situaciones como estas que merecen todo el apoyo del Notariado Nacional. Tenemos que legitimar más de 500,000 de contratos colectivos de trabajo en menos de 2 años, y es importante para ello el trabajo de cada una y cada uno de nosotros, porque todos debemos de participar en esto. No hay nadie más que el personal de verificación propio del centro o de las autoridades estatales en su oportunidad. Y por eso aprovecho para hacer otra pregunta. Claro que sí. Hay sindicatos cuyo número de trabajadores puede ser muy grande, enorme. Hablábamos hace un momento de cierta planta automotriz, y quizá eso no pueda ser atendido en exclusiva por un solo notario. ¿Es posible que en la plataforma se registren 2 notarios y que estén en la diligencia más de un notario? Bueno, precisamente en nuestro protocolo de legitimación se establece, si mal no recuerdo, en el artículo 18, me parece, 18 que está, que son los casos especiales. Digamos que el 95%, 97%, digamos ya más exactos, de los sindicatos de nuestro país no rebasan más de 2,000 trabajadores. Son los sindicatos, acabamos de legitimar, se acaba de hacer la consulta del Sindicato Mexicano del Seguro Social, de su contrato colectivo con esta institución, que tiene más de 440,000 trabajadores, casi 500,000, ¿no? Evidentemente que pues estamos hablando de un número muy grande. Ahora bien, pues todos estos sindicatos, que es el único del apartado A, es el más grande, yo creo que será del mundo del apartado, porque es apartado A, no apartado B, el del sindicato del maestros es casi 2 millones o más de 2 millones, pero este es el apartado A. Pemex trae como cerca de 95,000, la CFE trae como no sé, 80,000 más o menos, y así vamos. Ya son menos. Cuando son más de 2,000 trabajadores o tenemos que realizar las consultas en más de una jornada o en más de una entidad federativa, los sindicatos tienen que avisarlo, ¿no?, al Centro Federal, para que puedan ellos establecer, incluso proponer cuál va a ser la dinámica, la logística, ¿no? Sí. Todo lo que significa el antes, durante y después. Y en ese sentido, el centro va a revisar esta propuesta y en su caso va a ir palomeando, o en su caso va a ir ajustando estas propuestas. En su caso, que así se pretenda, en algún sindicato que quiera utilizar los servicios de un notario o de varios notarios, evidentemente que lo tendrá que poner en la mesa. Para cuando no son más de 2,000 trabajadores, pues evidentemente está solamente un notario, pero incluso ahí yo no creo que haya ningún inconveniente que el sindicato, más allá de que la plataforma solamente está estableciendo la participación de un notario que lo va a apoyar en la verificación, se pueda solicitar los servicios de un notario adicional o otros adicionales, ¿no? No le vemos mayor inconveniente. Recordar que precisamente esta reforma a la Ley Federal del Trabajo sí considera la figura del notario, dándole esta preeminencia, ¿no?, de este reconocimiento de una labor, de un trabajo confiable, fidedigno, que va a garantizar certeza a la ciudadanía y en este caso al mundo laboral, pero es solamente para el tema de las consultas, no cuando se refiere a un contrato colectivo de trabajo, un contrato individual de trabajo, un convenio de liquidación. Es un procedimiento de consulta que por sí mismo pues pueden dar cuenta precisamente a través de los sentidos y perfectamente hacer una fe de hechos al respecto, ¿no? Claro. Muchas gracias. Sí. El licenciado Jorge León Abella, notero 48 de Guanajuato, que si nos podría decir cuáles son las 8 entidades en donde están las oficinas del Centro de Conciliación, Centro Federal de Conciliación y Registro. Claro que sí, con todo gusto a don Jorge Abella de Guanajuato. Tenemos nosotros oficinas ya en 8 entidades federativas, que son Durango, salvo los municipios de La Laguna, porque ahí los circuitos judiciales federales todavía no tienen los tribunales, pero todos los demás municipios
que no están en la zona de Gómez Palacio, de Lerdo, etcétera, todos esos ya estamos ahí en la ciudad de Durango. Tenemos oficinas también en Zacatecas, tenemos oficinas en San Luis Potosí, tenemos oficinas también en Hidalgo, en el Estado de México y en Campeche, Ciudad del Carmen, Campeche capital, en Chiapas, Tuxtla Gutiérrez y en Tabasco, en Villahermosa. Esas son nuestras oficinas. En Hidalgo solamente se entró el nuevo modelo en lo federal, es decir, hay un centro de conciliación federal y también un tribunal federal, ¿no? Individual, para casos individuales. El Tribunal de Asuntos Colectivos para estas 8 entidades federativas se encuentra en la Ciudad de México, al igual que lo hace hoy la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Todos los asuntos colectivos se tramitan directamente en la Ciudad de México. Así es. Perfecto. La licenciada Doralinda Mireya Soria Gutiérrez, notario 6 de San Luis Potosí. Ella comenta, la única forma en que nosotros los notarios podemos identificar a los trabajadores que estén votando es mediante la presentación de una identificación para acreditar quién es cada uno y vaciar los datos. Esto sería muy tardado. ¿Podríamos tomarle una fotografía a cada identificación? Esto debe de ser, sí, claro, el contexto a Linda de San Luis Potosí, la notaria. Creo que es importante, ya dijimos que esto de tomar fotografías pues debe de ser con la autorización de las y los trabajadores. Consideramos que es suficiente con que el notario esté dando fe de que se está identificando debidamente, y con los que no se identifican debidamente, pues evidentemente decir, pues sí consideramos que hubo tal número de trabajadores, ¿no? Si es que tienen el nombre allí, evidentemente en la lista de votantes lo podrán hacer para poder identificar precisamente que es alguien que no se identificó debidamente, y que claro, incluso alguien que presente una inconformidad decir, oiga, pues alguien votó por mí, por ejemplo, ¿no? Entonces, en todo caso decimos que tiene que ser con mucho cuidado. Entendemos que hoy, y quiero decirles a todos los notarios, darles esta confianza, hemos realizado ya más de, bueno, ¿cuántos eventos de votación? Con esta del Seguro Social fueron 761 puntos de votación en todo el país, más ya de los 1.500 que llevaban, más de 3.000 eventos de consulta, en donde en una tercera parte más o menos, ¿no? 25% han participado notarios, más o menos, bueno, han participado notarios, y en ninguno de ellos hemos tenido ningún problema, no han tenido ningún problema, porque pues siempre los notarios son figuras muy respetadas, ¿no? Son muy respetadas en sus localidades, y los sindicatos que los designan y los seleccionan, pues es por algo, porque les tienen esta confianza, ¿no? Y que van a actuar perfecto. Entonces, evidentemente que pueden ellos pues solicitar esto, pero finalmente no consideramos nosotros que sea estrictamente necesario. Si así lo acepta el propio sindicato y el propio trabajador, nosotros no vemos inconveniente, porque abona a la certeza. Sin embargo, no están muchos requisitos, precisamente porque sería después complicar un procedimiento que de suyo decimos debe ser muy sencillo, consultar a los trabajadores teniendo un listado de votantes con derecho a votar, con condiciones para que el voto se ejerza en forma libre y secreta. Precisamente por eso se va a acordar la propuesta de redacción del acta de fe de hechos. Y por eso también es muy importante tener el checklist, que va a ser como un anexo a nuestra acta de fe de hechos. Tengamos presente, como nos platicó en su oportunidad el notario Javier Arce en una de las videoconferencias, cuando nosotros preparamos un instrumento público para firma, como una compraventa, un poder, un testamento, somos redactores, somos autores, creadores ahí del acto jurídico. Cuando nosotros estamos en una fe de hechos, somos narradores de lo que acontece. Entonces nos volvemos como los historiadores que sentados lo estamos percibiendo a través de nuestros sentidos de manera totalmente objetiva, aunque siempre hay una parte de subjetivismo, desde luego. Y después de eso, después de las notas que tomemos, podemos ir a nuestra oficina, redactar el acta correspondiente, revisarla cuantas veces consideremos conveniente, solicitar en su caso la firma de quien requirió nuestros servicios, y entonces ya emitir el testimonio para poderlo subir a la plataforma. Esa redacción, que puede ser cuidadosa, fuera de un momento complejo como es precisamente una fila de trabajadoras y trabajadores que quieren ya emitir su voto, pues encontremos ahí la fórmula para hacer tanto nuestro trabajo como el proceso de votación lo más amable posible y al mismo tiempo lo más claro posible. Claro que sí, pues la idea es esta, de que hoy los notarios tienen un papel relevante en este cambio de 180 grados que ha tenido
nuestro modelo laboral y consideramos pues de muy valiosa ayuda, y claro que se contemplaron también esta posibilidad de la intervención del notariado mexicano, incluso porque entra en auxilio de las autoridades para poder dar fe de que las consultas a los trabajadores se hacen ya sin simulaciones, sin trampas, y que se hacen conforme a la ley. Claro. El licenciado Luis Fernando Ortiz Bishop, notario 211 de Sinaloa. Él se permite hacer una sugerencia, dice: la solicitud del sindicato para que un notario participe en una votación de este tipo, él sugiere que debería hacerse con cierta anticipación al notario, para que el notario pudiera hacerse llegar de toda la documentación que se requiere, ¿no? Como la convocatoria, que esté pues bien hecha, publicada, ¿no? Y el representante con las facultades necesarias, y de alguna manera a lo mejor hasta en forma anticipada verificar el lugar en donde se vaya a realizar la votación y dónde va a estar el sentado, en fin. Entonces, pues simplemente es lo que él comenta, de que de alguna manera prepare el notario pues la diligencia en la que va a participar. Claro, creo que es una sugerencia estupenda. De cualquier forma, nosotros estaríamos viendo, Diego, la posibilidad de que podamos hacer esta recomendación vía plataforma, porque lo que sí está establecido es que el procedimiento de consulta tiene que programarse con 10 días de anticipación, claro, a que esta suceda. Entonces, de entrada, ya el sindicato, en el momento en que se registra y obtiene favorablemente esta venia para que realice este evento de consulta, ya sabe desde ese momento que tiene que incluso comunicárselo al propio empleador para que le dé todas las facilidades, incluso le dé a los trabajadores el ejemplar impreso del contrato colectivo, y vayan viendo qué fechas, qué horarios, pero eso es antes, pero digo, ya para las fechas y horarios en que tienen que estar los trabajadores con los permisos necesarios para que puedan acudir, y en algunos casos incluso facilitarles el traslado cuando los centros de trabajo, claro, están muy distantes. Pero es en ese momento que nosotros podemos solicitar para que se comuniquen de inmediato también esta solicitud, ya que está autorizado el notario, se les comunique y que puedan ellos ir dando cuenta sobre todo de la fijación de la publicación de esta convocatoria en los lugares de mayor afluencia en el centro de trabajo, y en el caso de haber local sindical, pues en este mismo, ¿no? Es correcto, sí, desde luego tomamos nota, y bueno, comentarles igual a las y los notarios que desde luego este ejercicio se puede hacer desde el principio, porque precisamente cómo garantizamos que esté publicado la convocatoria con estos días, y nada más llegan el día de la consulta, pues desde luego esto se puede hacer frente y en acompañamiento con la gente del centro, en una comunicación constante para poder constatar esta situación, y pues desde luego lo implementamos con la plataforma y tomamos nota al respecto. Muchas gracias. Pues sí, eso es todo. Dos comentarios más. Claro que sí. Perdón, ¿dónde descargamos este checklist? ¿Cuáles son las ligas a las cuales podemos acceder para poder descargar esta información, este protocolo, esta documentación que nos va a ayudar de soporte? ¿A quién le podemos hablar por teléfono? ¿Al licenciado Gatica? Porque usted va a estar muy ocupado, desde luego. No te preocupes. Claro que sí. No sé si tengamos esos datos, Vicente, a la mano para que los podamos proyectar. Pero podemos darlos en este momento, por lo menos los correos electrónicos, sí, claro, y la plataforma, los datos de la plataforma, ¿no? Entrada a nuestro centro laboral, ¿no? Por favor. Sí, puedo dejarles mi correo institucional, que es diego.gatica@centrolaboral.gov.mx, y bueno, esta presentación pues es de ustedes. Ahí está el QR, desde luego ese es el link, ¿no?, con el cual lo puede direccionar, y pues desde luego pues hacer todas las observaciones y dudas que tengan, hacerlas llegar para en conjunto trabajar con esta propuesta que nos comenta este notario, y podamos ir de la mano en este ejercicio democrático sindical. Muchas gracias. Sí, Diego.gatica@centrolaboral.gov.mx. Es que ahorita Vicente lo va a... Sí, perfecto, claro. Diego.gatica@centrolaboral.gov.mx. Sí, claro que sí. Pues si no hay más comentarios, les agradecemos mucho, la verdad, en lo que vale, y desde luego estamos a la orden para cualquier otra inquietud
o sugerencia, propuesta, algún reproche respecto a esta presentación, se vale, porque tenemos que ir todos mejorando, tenemos que hacer cada vez mejor nuestra chamba y desde luego estamos a sus órdenes para cualquier petición o inquietud al respecto, ¿no? No sé, maestro Esteban Martínez. Sí. No, nada más, muchas gracias nuevamente, reiterar el agradecimiento al Colegio Nacional del Notariado Mexicano y pues ponernos a las órdenes, somos los más interesados, por supuesto, de que este proceso se realice de una manera que brinde certeza, que brinde legalidad y que permita democratizar el mundo del trabajo en México, algo tan necesario y tan esperado por los trabajadores y los empleadores de nuestro país. Pues nosotros estamos muy agradecidos, nos sentimos muy honrados con su presencia, con su explicación. Reitero que este es un trabajo que se viene haciendo por más de un año entre el Colegio Nacional, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y desde luego el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a partir de unos meses a la fecha. Esta es una primera plática, es como un inicio de lo que ya está pasando. Insisto, no dejemos de tener presente que esto debió iniciar hace 2 años, nada más nos quedan 2, estamos a la mitad del tiempo y en próximas pláticas seguramente podemos ya dejar a su consideración la propuesta del acta de fe de hechos que se está trabajando de manera conjunta e institucional. Creo que eso nos va a ayudar mucho, como nos ha ayudado mucho su plática. Maestros, licenciado, muchísimas gracias, maestro Domínguez, muchísimas gracias, maestro Esteban, licenciado Gatica, muchísimas gracias, Toño, muy amable, al licenciado Alfredo Ruiz del Río Prieto, que nunca aparece en cuadro, pero siempre está presente, a Susi, a Vicente de Luego, y de manera también adicional a la maestra Susana Cabrera, Así es. Casado, perdón, de la Secretaría, que también hizo lo necesario para que pudiéramos estar hoy reunidos. Y perdón, una última aclaración, porque con esto de las 8 entidades federativas donde ya estamos, nomás decir, ahí ya estamos ya con el nuevo modelo de justicia laboral, pero todos los procedimientos de legitimación ya estamos con jurisdicción, se puede decir, en todo el país, jurisdicción a nivel nacional. Entonces se puede estar legitimando mañana algún contrato colectivo en Coahuila o en Chiapas o en Sonora o en Baja California o en Yucatán, que algunos de ellos pues no forman parte de estos primeros 8 entidades federativas. Entonces, porque ya tenemos que estar legitimando en todo el país, tenemos muchos pendientes, hablar que hay 500,000 de contratos colectivos a legitimar, pero entendemos que 4 de cada 5 contratos colectivos existentes son de protección y entendemos que no se van a legitimar, pero sí tenemos entonces un pendiente por lo menos de 100,000 contratos colectivos, que de por sí son muchísimos, pero tenemos un gran reto por enfrente y agradecemos mucho al Colegio Nacional del Notariado Mexicano este apoyo, este respaldo. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes y pues sí, como usted lo dice, esta aclaración es muy importante porque como verá, pues nos están viendo en toda la República, ¿no? Sí, ahorita claro. Me estaban pasando el dato, tenemos más de 800 personas conectadas en toda la República a través de la página de la liga que se le dio a los notarios asociados, pero también a través de Facebook. Live también se está transmitiendo la plática de ustedes. Bueno, entonces, cada vez llegamos a más personas y por supuesto a toda la República. Excelente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tengan cada una y cada uno de ustedes muy buena tarde, muy buena noche. Cuídense mucho. Nos vemos el sábado en el ciclo de videoconferencias con temas interesantísimos en materia de representación, poder y mandato. Muy buena noche.